El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Hacer o no hacer. ¿Dónde reside el delito? A veces la acción condena, otras el silencio es cómplice. Esto es acción u omisión penal. Jueves 11 de diciembre de 2025. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Acción u Omisión Penal. En esta ocasión tenemos invitados de súper lujo desde Cancún, si no es que me equivoco, pero la verdad es que con temas súper interesantes. La verdad es que, pues... El tema que vamos a tratar hoy es bastante interesante porque habla sobre derechos humanos, pero ahora enfocado a las personas jurídicas. Hay que ver las posturas de nuestros invitados para conocer un poquito más el tema. Pero antes, pues me encantaría dar las gracias a todos los que nos acompañaron el pasado 2 y 3 de diciembre en el Simposio Jurídico Penal Compliance que se llevó a cabo ahí en el Senado de la República, el día 2 en la sede principal, en la sede de Reforma, y el día 3 en la ex casona de Xicotenca. La verdad es que nunca nos imaginamos que hubiera tanta afluencia, pero pues sí, así fue, invitados de superlujo, ponentes de superlujo, y pues eso creo que fue lo más importante y agradecemos en verdad de todo corazón que hayan asistido con nosotros a pues tan importante evento que organizó Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Por ahí, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Bu Andrade y Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, pueden encontrar un poquito de lo que fueron las conferencias. La verdad es que sí les pido, les invito a que participen, más bien dicho, a que vayan a nuestras redes sociales para que puedan ver estas conferencias, porque fueron bastante buenas. Y sin más, voy a pasar con el licenciado Enrique Cuevas Guzmán para que pues empiece un poquito a hablarnos acerca de este tema tan importante que tenemos el día de hoy, que es los derechos humanos aplicados a las personas jurídicas. También por ahí tenemos como invitada a la licenciada Wendy Vázquez Ramos y a la licenciada Noemí Gil Kutz. Les damos la más cordial bienvenida. Este es su programa y pues adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciada Noemí. Es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes en este programa, compartiendo con usted, con el doctor Alejandro, y me complace el que nos hayan tomado en cuenta al Consorcio Jurídico Cuevas Vázquez y Asociados, efectivamente ya establecidos acá en el Caribe mexicano, en Cancún. Es para mí grato. Ahorita escuchaba el simposium que tuvieron a bien realizar con compliance penal, porque pues a mí me tocó estar de manera presencial en los primeros temas que tocaron, y es gratificante que nos sigan tomando en cuenta para estas actividades con este tipo de temas y este tipo de conversaciones, pues para abordar, ¿no? Estas cuestiones jurídicas, porque ahorita que está muy en auge los derechos humanos, muchos colectivos de diferentes ramas piden lo que es que se les sean atendidos sus derechos humanos, y no es menos importante el dirigirlo hacia las personas jurídicas, ya que
nos llama la atención que esta nueva corte de justicia pues ya se volvió a pronunciar al respecto. Y bueno, ya había habido en épocas anteriores, desde la 10ª época, se viene manejando que si las personas jurídicas pueden o no pueden gozar de derechos humanos, a lo cual ya llevó a contradicción de tesis, ¿no? Cada juzgador, cada pleno regional, cada pues, circuito tiene su normatividad, ¿verdad? Al precisar si las personas jurídicas, las personas morales pueden tener alguna cuestión moral y goce de estos mismos derechos. Entonces, como corporativo, como despacho, ¿por qué? Porque, bueno, también nos llegan en atención asuntos donde los patrones, ¿verdad? En la cuestión laboral, eh, nos, nos preguntan si ellos se pueden defender, qué pueden hacer a cobros excesivos por parte de la autoridad, a sentencias un poquito elevadas, donde, bueno, se les condena al pago por concepto de liquidación a trabajadores, a sindicatos, y bueno, eso nos lleva a pedirle a la autoridad pues la protección y el amparo para que no se vean reflejados las violaciones a esos derechos fundamentales que obviamente están consagradas. En la opinión de un servidor, yo digo que sí son acreedores al reconocimiento de los derechos humanos, toda vez que nuestro pacto federal pues nos marca, ¿no? Que todas las personas que gozarán de los derechos humanos en esta Constitución, o sea que en los Estados Unidos todas las personas, no dice solamente las personas físicas o los humanos, o dice todas las personas, excepto las personas morales o los entes, gozarán de los derechos humanos. Entonces es algo bien importante que tenemos que empezar desde ahí, el hecho de establecer si son sujetos o no son sujetos de esos derechos fundamentales, toda vez que pues también son parte en el proceso. El artículo 14 constitucional también nos marca el debido proceso, es decir, que todo acto judicial y jurídico tiene que cumplir ciertos requerimientos. Y entonces es así que si no hay una citación o no hay una emplazamiento o algo que cubra los requisitos del debido proceso, pues obviamente estaría violando tanto el debido proceso como los derechos de la persona. Entonces, en este sentido, no me hace, en lo personal me hace ruido decir, ¿por qué no me quiere reconocer Suprema Corte que yo también como persona moral puedo atender a esas violaciones? Y no solamente porque de una persona física, sino recordemos que el Estado también tiene ese reconocimiento de persona jurídica o de persona moral en cuanto al alcance que tiene como persona moral. Entonces, pues actos de autoridad que impactan directamente al ente jurídico, que bueno, le dan una resolución. Entonces es por ello que en lo personal pues sí me interesó este tema, porque me hace reflexionar si fueran acreedores, si no fueran acreedores, entonces cómo se tendrían que tomar.
Pero bueno, les quisiera saber la opinión de las licenciadas, que tengo el gusto de compartir este espacio con ellas y pues bueno, también les dejo el uso de la voz para que nos den su opinión en cuanto a la introducción de esta cuestión, de este tema. Por favor, licenciada Wendy o licenciada Noemí, cualquiera de las dos, quien guste hablar, con gusto las escuchamos. Hola, muy buenas noches. La saluda la licenciada Wendy Gil, Noemí Gil, perdón. Y bueno, de antemano quiero darle el agradecimiento al doctor Alejandro Andrade y a la licenciada Noemí. A mí me interesa esto porque es algo muy importante a tratar. Es un tema muy complejo, un tema que no es muy común tratarlo, sin embargo es muy importante, sobre todo porque todo lo que ha cambiado, lo que ha acontecido, viene a ser como un parteaguas, ¿no? Para poder también tener un poquito más de conocimiento sobre los derechos que tienen las personas morales. Ese es algo que me gusta mucho, me encanta mucho el tema fiscal. Entonces esto es algo que sí realmente me he tomado la tarea de investigar un poco y lo importante que es. ¿Es cuánto? Hola, buenas noches. Les saluda la licenciada Wendy Vázquez y agradezco primeramente al doctor Alejandro Andrade y a la licenciada Noemí por la oportunidad de poder platicar acerca del tema de las personas jurídicas con los derechos que deben de tener, porque creo que sí es muy importante el tema, ya que como dice la licenciada Gil, no tenemos mucho conocimiento acerca del tema que se va a tratar. Y yo creo que las personas jurídicas sí tienen derecho, gozan de los derechos humanos, no de todos, como por ejemplo que la vida, porque no son personas físicas, pero es importante saber acerca del tema. No sé, ¿alguien más gusta hablar? Claro, muchísimas gracias. Sí, en efecto, ahorita el licenciado Enrique nos planteaba varios temas que creo que son importantes tomar en cuenta con relación a las personas morales, en si de verdad pueden aplicarse los derechos humanos de la misma forma en cómo se aplican a las personas físicas. Nos habla de una décima época en la que se empezaron a disparar, eh, por decirlo de alguna manera, los derechos humanos, en donde empezaron a existir miles de derechos humanos que se empezaron a aplicar a las personas físicas. Entonces, estas mismas, estos mismos derechos también sería conveniente ver si pues también aplican a las personas morales. ¿Y esto por qué? Porque viene un cambio en 2016 por ahí en donde se cambia el 421 y en donde nos dicen que las personas jurídicas, que antes eran entes ficticios porque así los reconocía pues tanto la sociedad como las personas encargadas o dedicadas a lo que es el derecho, y nos dicen que ahora estas personas que antes no podían cometer delitos porque eran ficticios, ahora ya pueden cometer. Ahora ya pueden ser parte de un delito y dentro de sus esquemas organizacionales puede haber delitos que también les pueden afectar a ellos, ¿no? Entonces, pues sí es un tema bastante interesante el plantearnos, el ver si es verdad que pues como personas jurídicas no tienen ese derecho de pues tener derechos humanos, valga la redundancia, o si también se les pueden aplicar, como bien lo dijo la licenciada Wendy, algunos de ellos, no todos, porque pues estamos conscientes que algunos pues no van a ser 100% afines a la persona moral, pero ciertos derechos también pueden ser afines a la persona moral, ¿no? ¿Liquique? Sí, estoy totalmente de acuerdo porque mira, salvo la mejor opinión de las licenciadas y de ustedes, efectivamente que como Estado sabemos que una función principal del Estado obviamente es el mantener el Estado de Derecho. ¿Qué queremos decir? Que haya una legalidad, que haya garantías, que haya
sustentabilidad. Entonces, con esto, para cubrir los diversos delitos, pues obviamente el Estado prevé, ¿no? Lo que muchos hacían era hacer lavado de dinero, crean una ley antilavado. ¿Para qué? Pues para evitar desfalques económicos y que se hicieran estas famosas empresas fantasmas, ¿verdad? Para lavar dinero, para evadir impuestos. Hasta ahí vamos bien, o sea, decimos, si me vas a castigar, está bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, detrás de la persona física o persona jurídica o persona moral, siempre va a llevar la persona moral o jurídica va a llevar detrás y al final tiene que estar constituida por una persona física. O sea, no es como que se crea la persona moral de la nada y empieza a operar de manera ilícita. O sea, las empresas morales son creadas por dos o más personas jurídicas o morales, y de ahí empiezan a tomar estas cuestiones, ¿no? El desvío de fondos, el desvío de recursos, el lavado de dinero. Entonces el Estado sí prevé. Entonces está bien que determine si vamos a tomar un delito económico por parte de la empresa moral, pues alguien lo tiene que pagar, porque no basta con decir, entonces la empresa moral tiene que pagar. Obviamente no vamos a meter a una empresa al edificio como tal a la cárcel, ¿verdad? Pero sí hay quien utiliza, y por ahí en los artículos del derecho penal nos dice quien por sí o por tercera persona, ¿no? Por ejemplo, en el delito de extorsión o de lavado de dinero, de fraude, ¿no? Que dice para quien se sirva por sí o por tercera persona. Es decir, el yo que contrate, por ejemplo, a un administrador, un contador, un abogado, para que haga cosas ilícitas, o sea, por mí o por interpósita persona o por tercera persona. Entonces ahí ya, a sabiendas, ya se está cometiendo un delito y se tiene que castigar. Pero ahorita, ¿qué pasa con la situación muy marcada de que justamente por una persona moral se está tocando el tema de la cosa juzgada? O sea, si ya me juzgaste, ya llegó a su fin, ¿por qué me tienes que venir a reabrir? Y ahorita la nueva corte dice, espérame, pues es que sí se reabrió, pero pues es que hubo fallos en el proceso, entonces yo me voy a facultar para hacer una revisión a ese juicio y pues obviamente tener la facultad de reabrir el asunto y modificar esa sentencia, y entonces pues tenemos que cobrarte lo que no pagaste en su momento. Entonces yo creo, y es mi opinión, que de entrada ahí sí se estarían violando las secuelas procesales, los derechos humanos, el debido proceso, pero como se torna hacia una persona moral, pues obviamente tenemos en cuenta esta situación. Pero bueno, son más situaciones que más adelante me gustaría exponer, pero bueno, pues me gustaría también escuchar la opinión de las licenciadas en este sentido. Por favor. Sí, como bien comenta el licenciado Luis Enrique, es correcto, contestándole a la pregunta que usted hizo. Sí, claro, tienen derechos, pero tenemos que saber hasta dónde llegan los derechos de una persona jurídica y de una persona física. Se tiene que evaluar qué es lo que se está pidiendo, qué es lo que se está defendiendo, porque obviamente el pro persona es muy diferente a la persona física, ¿no? Tenemos que evaluar la situación y con base en eso, pues tomar una decisión y ver qué es lo que se puede hacer acerca del asunto o de la diligencia que se esté tratando.
les cuento. Sí, claro. Licenciada Wendy. Sí, como comentan los licenciados, sí debemos de saber qué es lo que se debe de llevar a cabo hacia la persona jurídica o la persona moral, que no es, eh, que es muy diferente a la persona física. Como decía el licenciado Enrique, toda persona moral, detrás de ella hay una persona física, porque pues no pueden hacer nada más así, sino que hay que ver cuáles son los, perdón, me está ya enseñando. Sí, se escucha un ¿Sí poquito me cortado. escucha? Ahí ya la escuchamos. Perdón. Sí, es que no. Ok, gracias. Sí, se me fue la señal. Lo que decía, debemos de ver qué debe de aplicar para la persona física en cuanto a los derechos y a las personas morales. Debemos de tener un poco de conocimiento de eso, porque ahora es cuando más está el tema con algunos empresarios que digamos que se están lavando las manos. Es mi opinión por ahora. Sí, claro. También por ahí comentaba el licenciado Enrique acerca de un debido proceso, ¿no? Tenemos los procesos especiales que van encaminados a las personas morales o a los delitos cometidos por las personas morales, personas jurídicas, y son procedimientos especiales. Sabemos de antemano que un procedimiento tiene que tener ciertos rigores para llevarlos de una forma adecuada y cumplir precisamente con este precepto del debido proceso. Y entonces se me hizo bastante interesante que el licenciado Enrique nos pusiera sobre la mesa que qué pasaría cuando se viola o se violenta una notificación en contra de una persona moral. Se tendría que actuar del mismo modo que se actúa cuando se violenta esta notificación, esta debida notificación a una persona física. En mi opinión, eso me gusta mucho siempre irme a la doctrina jurídica, porque sí, en efecto, son procedimientos especiales, digamos, en el procedimiento contra el, el SAT, por ejemplo, tenemos un buzón tributario. ¿Y qué te dice el buzón tributario en ese sentido, no? Tú que recibiste el correo, tú ya te diste por notificado, ¿sale? Pero, bueno, hay negligencia dentro de los trabajadores en algunas empresas, no están al pendiente, no saben de lo que se trata. Eso hablando de cuestión tributaria, ¿no? En cuestión laboral, si hacemos un poquito de historia, el, el patrón siempre se ve como, como el que tiene el mayor recurso. Es por eso que cuando el trabajador de manera voluntaria dice, bueno, pues tú cómo me vas a retribuir a mí, ¿no? Y el del capital soy yo. Entonces, por eso cuando un trabajador rescinde el contrato laboral, pues se da por finiquitada, ¿no? Y solamente se recibe un finiquito. Pero en cambio, cuando hay un despido sin causa justificada o no la justifica el patrón, pues hay que pagar una indemnización. En este caso, pues mayormente incrementa totalmente el monto. Entonces, ¿qué es lo que van a pelear? Pues es que yo no te despedí o tratan de justificar el despido. Hasta ahí va muy bien. Pero si se dan cuenta, esta relación, ¿por qué? Porque históricamente se toma que el patrón es más potencial económicamente que el trabajador. En efecto, así es. Hasta ahí nadie, o sea, no veo la cuestión que todo lo esté en contra, vamos. Pero, como decía, la cuestión doctrinal, está una tesis que me gustó mucho, que es la 2004-543,
que al rubro dice personas jurídicas son titulares de los derechos humanos y de las garantías establecidas para su protección en aquellos supuestos en que sea aplicable con arreglo a la naturaleza. Es decir, justamente lo que decía la licenciada Noemi. O sea, primero tendríamos que analizar el caso, el asunto en particular, para ver dónde se violaron esos estatutos. Y justamente lo que me gusta del despacho jurídico Andrade y Asociados, de la barra, justo de lo que van sus congresos, un simposio, pues es traer todo este derecho comparado internacional, porque esta tesis toca justamente el protocolo número 1 de la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Pues la Suprema Corte en ese momento toma esa doctrina para dirimir estas contradicciones de tesis y darse cuenta que las personas jurídicas son titulares de los derechos humanos y de las garantías establecidas para la misma protección en aquellos supuestos donde sea aplicable. Entonces, si bien es cierto que no son un ente, ya todos sabemos que es un ente creado por personas físicas, bueno, también lo cierto es que de alguna manera por algo tienen un conflicto y también tienen esa tutela el Estado de mantener el Estado de Derecho. No solamente, ¿por qué? Porque somos un país democrático y la democracia no solamente es ir a votar, sino tener estos contrapesos, estas cuestiones jurídicas en un Estado de Derecho. Si bien ahorita el régimen se ha estado medio politizando por la cuestión de ciertas personas morales y muchos están a favor y decir, no, sí, es que tienen que pagar sus impuestos porque ¿cuánto tiempo? Sí, nadie está diciendo que no. La cuestión es saber si esa empresa también, y que digan el ministro presidente, advierto que la cuestión que se toque, las personas, los entes jurídicos o las personas morales no son garantía de derechos humanos. O sea, dejando a un lado los tratados internacionales justo que México ha firmado, que es parte, que ha reafirmado, que ya tiene contradicción, que hay precedentes, que hay antecedentes históricos, doctrinales, y estar en una investidura de eso y advertirlo, a mí sí me da algo como amante del derecho, decir que no son susceptibles de gozar esos derechos. Yo sí difiero en esa cuestión. ¿Por qué? Porque como ya lo vemos, la protección y el derecho comparado, el mexicano con el europeo, desde el europeo nos da esa pauta para ir dirimiendo esas dificultades y saber qué protección tenemos como derechos humanos. Adelante, licenciadas. Muchísimas gracias, licenciado. Por ahí agradecemos a todos aquellos que nos están viendo como grupo visual, nos manda saludos, igualmente muchísimos saludos. Por ahí también está Rosa María Ascona, quien dice, llegué aquí por el profesor Luis Enrique, muchísimas gracias, también que esté aquí pendiente de este programa. Por ahí también está nuestro amigo Trócoli, que siempre está pendiente de todos los programas que sacamos semana con semana, los días jueves, saludos. Y por ahí también se encuentra Rosario Bolaños Rodríguez y nos comenta que el profesor Quique es un excelente profesor. Nos manda saludos. Muchísimas gracias a todos aquellos que están pendientes de este programa y que les interesan todos estos temas que tratamos aquí. A mí me encantaría que ustedes, desde el punto de vista de otro estado de la República, porque ustedes están allá en Cancún,
y nosotros estamos aquí en el Estado de México. Y aquí en el Estado de México apenas estamos en pañales viendo todo este tema de las personas jurídicas, de si cometen o no cometen delitos, de si son susceptibles o no de derechos humanos, que pues la mayoría dice que no, porque, o de algunos no, porque pues son específicos para las personas físicas. Pero, por ejemplo, hace un momento una de las licenciadas comentaba que quizás el derecho a la vida no sería un derecho aplicable a una persona jurídica. Pero también es cierto que en otras ocasiones hemos comentado que dicen que aquí en México no existe el derecho, ¿cómo se llama? Perdón, la sentencia de muerte. Pero también, si nos ponemos a pensar en todas esas sanciones que se le pueden dar a las personas jurídicas y que una de ellas precisamente es que pierda su denominación social, que desaparezca por completo, pues estaríamos también hablando de la muerte de esta persona jurídica. ¿No lo creen? Sí, claro. Bueno, en ese aspecto que comentas, licenciada, sí te doy la razón, porque, bueno, muchas empresas al final mueren cuando se cambian de razón social, cuando ya las personas físicas que las están manejando, los representantes legales, eh, pues deciden hacer ya otra razón social. Yo creo que sí. Bueno, en esa parte sí opino que sí hay una muerte de la persona jurídica o moral. ¿Alguna otra opinión? ¿Por ahí alguien más? En este momento llegó el doctor José Alejandro Andrade Páez, quien pues nos va a también acompañar en este tema. Muy buenas tardes, doctor, un gusto que esté aquí con nosotros. Creo que se escuchó todo, ¿verdad? ¿Qué tal? Todo el gusto de saludarles. Muy buenas noches. Es un gusto realmente tener a estas personalidades del ámbito jurídico nacional de allá del bello Cancún. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Una disculpa, realmente esta ciudad es un caos el día de hoy. Pero pues bueno, ya estamos por aquí. Con el gusto de saludarles. ¿No? Les escucho la primera ronda y ya al último ya doy mi opinión, por favor. Adelante. Quique. Sí, mucho gusto, doctor Alejandro, gracias por la invitación, un gusto volver a compartir contigo y pues sí, igual al doctor Trócoli, que pues también, ¿no? Gran personaje, me he aprendido de él en los diferentes eventos, en las diferentes ponencias. Y justamente hablando de esta cuestión, pues sí, efectivamente comparto esta cuestión de la pena de muerte, si bien no se está condenando a una muerte como tal física, pero pues obviamente también se estaría matando a este ente y justamente podríamos cancelarla o cerrarla o quitarle participación de igual manera por violación a derechos fundamentales. Y bueno, una vez ya extinta la persona jurídica o la persona moral y que se den cuenta de que, discúlpame, sí fue un error del Estado el que no se haya llevado a cabo esa cuestión por una falla en el sistema, pues obviamente yo creo que sí impacta. Ahorita preguntaba de la cuestión de acá de Cancún, pues obviamente es Quintana Roo, pues sí, es un estado que depende de muchísimo del empresario y no solamente el extranjero o el de mayor capital, sino el mediano, el que depende de todo este turismo para salir avante, pues sí es menester tener en cuenta todas estas cuestiones tanto fiscales como laborales y sobre todo darle ese soporte, ese cobijo, ¿para qué? Pues para que así como tiene sus obligaciones y hacerlo cumplir, pues obviamente también cuidar
la cuestión económica, porque si la empresa está funcionando correctamente, obviamente la federación pues va a estar teniendo esos ingresos totalmente sustentables, ¿no? Para el desarrollo económico del país. Entonces yo creo que es un balance y una cuestión de ambos polos, tanto el Estado garantizar el buen funcionamiento de las empresas, como las empresas o los empresarios o las personas morales de llevar a cabo ese buen manejo de la legalidad dentro de sus empresas. ¿Para qué? Pues para construirnos, porque si bien es cierto, son pocos los que llevan el requerimiento, hay excelentes personas jurídicas y que dan sustento, porque nos podemos basar no solamente en una empresa transnacional o muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos el tipo de sociedades mercantiles, pues obviamente nos habla asociaciones civiles, incluso con sin fines de lucro, perdón, que también al final también son personas jurídicas. Y bueno, ahorita el régimen ya no existe, pero en algún tiempo existieron las sociedades de acciones simplificadas, donde a personas que querían en un emprendimiento y tenían el ánimo de llevarlo a otro nivel, pues obviamente le van dando ese auge. Ahora, algo que es importante recalcar: cuando el ser humano es tan factible de fatalizar todo, somos muy fatalistas. Entonces, cuando hablamos de una empresa, nos transportamos a empresas muy grandes, muy poderosas, pero perdemos de vista lo sencillo. Entonces, recordemos, voy a poner un ejemplo. Casa Toño. Casa Toño empieza con una persona vendiendo pozole en su casa, ¿no? Bueno, la mamá de Toño vendía pozole en su casa y decía pozole a la casa de Toño. Entonces empieza a tener gran afluencia de gente, crece y a la posterioridad se convierte en esta cadena de restaurantes que muchos de nosotros, de los que nos están viendo, seguramente conocen. Y es a lo que voy. ¿Por qué cuando hablamos de escuchar de una empresa, nos transportamos a las empresas ya establecidas y no sabemos si alguien de nosotros puede llevar su emprendimiento a ese nivel? ¿Y cómo quiero yo atender esas empresas? ¿Cómo quiero entender yo esos emprendedores? ¿Cómo quiero hacer crecer la economía? ¿Y cómo lo debo de cuidar desde su integración, desde un acta constitutiva? ¿Sale? Para el buen manejo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a esa manera de pensamiento. Nosotros ya estamos atacando a Electra, estamos atacando a Televisa, y sí que paguen sus impuestos y todo. Entonces, ¿pero qué pasa si yo quiero tener una empresa? Si yo ya tengo una sociedad de acciones simplificadas, si yo ya tengo una asociación civil, si tengo una asociación civil, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, lo que quiero dar a entender es por qué tenemos que cuidar estas cuestiones, porque podemos ir de lo concreto a lo particular, o de lo particular a lo concreto. Entonces, si nos basamos y podemos cuidar los derechos humanos, estamos establecidos como estudiantes del derecho, tanto podemos hablar de una empresa transnacional como del municipio, como del estado, o bien un mediano empresario, un emprendedor que empezó con una máquina de coser y ahorita ya tiene 7 máquinas de coser y ya puede generar riqueza, o ya puede generar empleo, ya puede generar todas estas cuestiones. Entonces tenemos que partir y no solamente pensar en atacar al poderoso, al empresario, y sí, que pague, porque podemos estar ahí. Lo dejo sobre la mesa. Gracias. Adelante, licenciadas. Muy buena observación.
sobre todo empezando por doña Toña y terminando por el tío Ricky, ¿no? Creo que es una de las situaciones más importantes. Sí es cierto, el Estado también se ha concentrado en ocuparse de este tipo de situaciones, ¿no? Creo que ya estamos en una segunda etapa. Ya el discutir si tienen o no tienen derechos humanos las personas jurídicas, creo que eso ya pasó. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo en un régimen de bloque de constitucionalidad, en el cual se tienen que considerar los derechos humanos, igual la interpretación emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso nos da un teje y en la praxis una herramienta muy útil para defender este tipo de intereses. ¿Tienen derechos humanos las empresas? Por supuesto que sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque son personas jurídicas y existen diversos criterios. A mí lo que me llama mucho la atención es una jurisprudencia que se emitió. Recientemente entra en vigor esta situación y estos decretos internacionales, la cual dice que a nivel local se pueden respetar o no a nivel esencial los derechos humanos a las empresas, y esto nos da pauta a un juego, a un teje y maneje por soberanía de cada estado y soberanía de cada país. Muy importante esa situación. Es que ahorita que dice eso se me viene a la cabeza que pues hemos hablado en muchas ocasiones sobre el razonamiento jurídico de las personas encargadas, juzgadoras, de las personas asesores, de las personas que se dedican a esta parte del litigio y a esta parte del derecho, ¿no? Y entonces ahorita usted dice que esta jurisprudencia dice que se deja a criterio de las personas. Y entonces yo me pongo a pensar, yo nada más digo, estamos muy mal en esta parte de razonamiento jurídico, la verdad. Y entonces, si nosotros nada más dejamos a lo que piensa una persona y esta persona por X razón se equivoca en su pensamiento o por ahí es coaccionado de diferente manera, entonces estamos violentando también esta parte del debido proceso y entonces estamos llegando a otras situaciones. No es una persona, es el Estado. O sea, se deja a consideración el actuar o no de cada Estado, los derechos humanos de cada empresa. Es decir, entra la iniciativa, entra alguna jurisprudencia, alguna resolución, en la cual se debe de desarrollar a nivel federal, vamos a ponerlo. Si en el estado de, no sé, de Tamaulipas, ya se tiene considerado algún tipo de derecho, se tiene que respetar. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere este criterio. Más sin embargo se da en retrospectiva. ¿Sí me explico? Cualquier situación que se tenga se puede respetar o no de acuerdo a los intereses estatales. Okay. Todos los estados son distintos. Claro. Nos están platicando de Quintana Roo. No es nada parecido a lo que es Monterrey, por ejemplo. O sea, una situación turística a una situación meramente internacional a manera empresarial. Entonces, obviamente, los criterios son completamente distintos. Sí, claro. El estado de Veracruz, completamente distinto. Creo que es uno de los estados donde varía muchísimo más los criterios jurídicos con respecto a este tipo de situaciones. Más sin embargo, pues bueno, ya como abogados en la litis nos damos cuenta de muchas situaciones y de la necesidad que impera de proteger a una empresa. ¿Cómo le vamos a dar una defensa técnica y legítima cuando no utilizamos las herramientas que corresponden a los derechos humanos? Derechos humanos como cuáles, como el nombre pudiera ser. Derechos humanos, ¿qué les gusta? Obviamente hay algunos, como es el de la vida, como es el de la salud. No, y fíjese que también el de la salud. Pasamos la época de la pandemia, ojalá que no volvemos a entrar, por ahí hay unas noticias que escalofriantes que dicen que ya nos espera otro encerrón, pero bueno, ojalá y no. Pero esta situación es la evolutiva al final de cuentas. Ya tuvimos la época décima, el semanario, la cual hizo mención usted.
Y pasamos nuevamente a una digital y nuevamente a un nuevo poder judicial de la Federación. ¿Qué es lo que nos espera ahora? Bueno, pues es el manejo de este tipo de herramientas para considerarlo, sin olvidarnos que estamos en un estado garante. Creo Sí. que nos esperan muchísimas situaciones, ¿no? Pero creo que el tiempo, pues igual ya nos está, cerrando un poquito. ¿Qué le parece si cerramos con las conclusiones de cada uno? Por favor, Empezamos con las damas. licenciada Sí. Noemí, licenciada Wendy, adelante. Sí, escuchando ahorita al doctor, yo considero que es correcto lo que menciona. La verdad es que no es lo mismo Quintana Roo que Veracruz o Monterrey, otro estado. Sin embargo, es muy curioso todo esto, porque a final de cuentas las empresas sí tienen sus derechos, como al principio dije, que tendría que evaluar y bueno, saber si corresponde o no, perdón, este, la, el derecho que se está eh, promoviendo, ¿no? Es un tema muy interesante. De hecho, yo estuve trabajando con pequeños empresarios y sí, como decía aquí el licenciado Luis Enrique, hay mucho desconocimiento del tema y de sus derechos y es algo muy gratificante poder estar en estos temas en estos momentos. Gracias, es cuanto. Hola, buenas noches, doctor. Sí, como usted comenta y también como comentó el licenciado Luis Enrique, sí es muy diferente viviendo aquí en el estado de Quintana Roo, sobre todo en Cancún. Creo que la mayoría de los empresarios no están informados y eso hace que haya muchas irregularidades en cuanto a las empresas. Sobre todo como es un polo turístico, muchas empresas son de extranjeros que no siguen como o no quieren seguir las leyes mexicanas en cuanto a las empresas jurídicas. Yo creo que nos hace falta eh, muchas cosas que aprender, sobre todo pues a las personas, tanto personas jurídicas que son empresas menores como las empresas mayores. Es mi opinión. Muy bien, muchísimas gracias. Mi querido hermano, te toca cerrar. Muchas gracias, mi querido hermano. Pues sí, mira, pues en conclusión, pues agradeciendo el espacio, sabemos que es un tema bastante complejo, de que no podemos tocar en 45 minutos, una hora. Pues más que conclusión, es darte las gracias. Eh, Como ves, pues hay gente que no pudo estar, obviamente por las circunstancias, pero que está al pendiente en la transmisión, que está interesada en el tema, que justamente hay gente como la licenciada Noemí que ha trabajado con cuestiones del ámbito turístico, la licenciada Wendy por ahí también tiene experiencia en algunas cuestiones de las plataformas, en Tabasco. Entonces, aquí en el consorcio, pues estamos trabajando para unificar todas las ramas o la mayor parte de las ramas del derecho y darles ese auge. Y estaría bien que este tema, que esta transmisión, que este programa nos sirva como preámbulo, pues para que nos vengan a capacitar, a regalar de esa sapiencia que tienes en cuanto al compliance, a las cuestiones empresariales, societarias, porque acá yo creo que a más de uno les puede interesar el tema por el desarrollo económico que está teniendo la ciudad. Entonces, mi hermano, pues hay que plantearlo, vas a ser bienvenido por acá por las licenciados que están al pendiente de la transmisión, que tienen esa hambre de aprendizaje, que tienen ese ímpetu de seguir por diversos caminos jurídicos, no tanto el penal, no tanto el familiar, el civil, sino este derecho societario. Entonces, yo creo que agradezco a cada uno de los que nos están viendo, mis alumnos, a los asociados del consorcio jurídico y bueno, a tus oponentes, a tus oyentes, a tus alumnos,
a la Facultad Judicial, ¿verdad? Que he tenido el honor de tener varios diplomados con ellos. Y pues bueno, agradezco nuevamente el espacio y pues no me queda otra más que decirte que esperemos vernos pronto por acá para platicar más tendido del tema. Gracias. Muchísimas gracias, sobre todo la invitación, ya me estoy haciendo un clima. Creo que vamos a hacer un congreso allá en Cancún. Va a tener. Vamos a tener que organizar algo al respecto. Claro, esta área del turismo nos abre muchísimas situaciones para conocer, y de manera urgente, el empresario debe de conocer derecho societario, muy independiente a lo que se dedique. Debe de conocer sobre los delitos económicos, porque si se sabe de algún tipo de lavado, siempre es un porcentaje muy importante del área turística. Y el cumplimiento normativo, yo creo que eso ya es un sí o sí. Ya no podemos pensar si lo programamos o no. No, esto ya está dentro. Ya debe de. Esto ya está incluso dentro de algunos estatutos del Estado, sobre todo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Así es. Como NOM. Cuando hablamos de NOM, ya estamos hablando de cumplimiento normativo, tanto nacional como internacional, y esto es un factor muy importante. Me da mucho gusto esta cabina de radio, que a bien tenemos el honor de estar arropados por la Facultad Judicial de Derecho Tributario, la estamos abriendo. Me da mucho gusto porque tenemos jóvenes. Este es el cuarto programa que tenemos de jóvenes, juristas, emprendedores, que en la litis ya se están dando cuenta de este tipo de problemática, y eso nos da mucho gusto. Hemos tenido el honor de platicar con algunas universidades españolas, en este caso más reciente de la Universidad de La Mancha, Granada, en la cual vamos a hacer, ya casi es un hecho, de que vamos a firmar un acuerdo académico, y ese acuerdo académico pues evidentemente que va a ser de intercambio de conocimientos, no podría ser otra cosa, y en el cual vamos a proyectar algunos programas en enlace con dicha universidad para evidentemente levantar e impulsar a los jóvenes talentos, ¿no? Me da muchísimo gusto, les agradezco que hayan aceptado la invitación y tenerlos con nosotros. A los tres, mi querido hermano, les agradezco muchísimo, y evidentemente vamos a tener mucho de qué hablar el próximo año. Así es. Por ahí me parece que todavía vamos a tener un último programa el próximo jueves. Esperamos también contar con su presencia, y una vez más agradecer a todos aquellos que estuvieron pendientes de este tercer simposio jurídico penal compliance, en donde estuvieron grandes ponentes, en donde hubo muchos estudiantes que están interesados en aprender algo nuevo, en innovar, en ver estos temas que no se ven en las escuelas, y que están interesados en seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Una disculpa a todos que se quedaron afuera, fueron muchísimos. Desgraciadamente el sobrecupo nos rebasó. Ahora sí tenemos que decir, nos rebasó. Sí. Fue un gusto, pero sí una pena de que muchos se hayan quedado fuera. Por ahí tenemos un mensaje que dice: ojalá se supervisara constantemente a las empresas, porque hay tanta corrupción que las leyes se las brincan y hacen lo que se les antoja, no lo que manda la ley. Ya hay supervisiones. Precisamente para eso es tener un debido cumplimiento normativo, tener el compliance bien establecido en la empresa, para que no pase todo esto. El mismo canales de allá para acá que de aquí para allá. Así es. Mientras señores empresarios estén pagando su billetito cada año, cada mes, para evitar las supervisiones, pues esto no va a acabar. También tenemos que ser muy conscientes de ello. Queremos acabar con la corrupción, pero nos seguimos pasando los altos, ¿no? Así es. Entonces, por ahí están estos temas para que reflexionemos, para que tomemos en cuenta, para que sigamos analizando y sigamos aprendiendo. Agradecemos en verdad
mucho, mucho, mucho este año de un aprendizaje espléndido a lo largo de todo este recorrido de programas, y esperamos, como les digo, que nos acompañen el próximo jueves. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los invitados y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Buenas noches.